Caridad 1. En un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 661, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que cuando un musulmán dona una pequeña cantidad de caridad, como un solo dátil proveniente de ganancias legales, Alá exaltado dará recompensa en el día del juicio equivalente a una gran montaña. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Alá, Altísimo, solo se complace con la riqueza que se obtiene y utiliza de forma lícita. Cualquier riqueza obtenida ilegalmente corromperá cualquier acto de justicia en el que se utilice, como la caridad o la realización de la santa peregrinación con ella. Un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 2346, advierte claramente que la súplica de una persona será rechazada si obtiene y utiliza algo ilícito. Si nuestra súplica es rechazada, ¿cómo puede Alá Altísimo aceptar cualquier otra acción? Finalmente, este hadith indica la importancia de gastar en cualquier cosa que agrade a Alá Todopoderoso, como gastar en las necesidades propias y de sus dependientes. Esto ha sido confirmado en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 4006. Alá, exaltado, recompensará grandemente a aquellos que gastan de la manera correcta de acuerdo con su intención, el significado, la calidad de su gasto y no según la cantidad. Por lo tanto, los musulmanes deben corregir su intención gastando por la causa de Alá, el exaltado, de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, independientemente de lo poco o mucho que sea. Es importante que un musulmán gaste de acuerdo con sus posibilidades y nunca se preocupe por cuánto o poco gasta. Se espera que quien gaste de acuerdo con sus posibilidades recibirá una recompensa de acuerdo con el estatus infinito de Alá, el exaltado, que está más allá de toda comprensión. Pero el que se contenga se perderá esta gran recompensa. Además, el hadith principal también incluye el uso de otras bendiciones mundanas legales de uno en formas que agraden a Alá, el Altísimo, como ayudar a otros emocional y físicamente. Mientras uno ayude a otros en lo que es bueno para complacer a Alá, el exaltado, y no busque gratitud o alabanza de la gente, recibirá una recompensa incontable. Caridad 2. En un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 2336, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que cada día 2 ángeles suplicaran a Alá el exaltado. El primero pide a Alá, Altísimo, que compense a quien gasta por él. El segundo pide a Alá, el Altísimo, que destruya a quien retiene. El objetivo de este hadith es animar a uno a ser generoso y evitar ser tacaño. Es importante señalar que gastar por la causa de Alá Todopoderoso no solo implica la caridad obligatoria, sino que también incluye gastar en las necesidades propias y de las personas a su cargo, sin despilfarro ni extravagancia, tal como lo ordena el Islam. Cualquiera que no gaste en estos elementos, merece que su riqueza sea destruida, ya que no ha cumplido su propósito, lo que en realidad hace que la riqueza sea inútil. Es importante señalar que gastar por la causa de Alá Todopoderoso nunca conduce a una pérdida general, ya que la persona es compensada de una forma u otra. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha garantizado que la caridad no disminuye la riqueza en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2029. Capítulo 34 Saba, versículo 39. Pero cualquier cosa que gastes en su causa, él te lo compensará. Un musulmán debe recordar que una persona generosa está cerca de Alá, el exaltado, cerca del paraíso, cerca de la gente y lejos del infierno. Mientras que el tacaño está lejos de Alá el Altísimo, lejos del paraíso, lejos de la gente y cerca del infierno. Esto ha sido confirmado en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1961. Finalmente, es importante señalar que este hadith se aplica a todas las bendiciones que uno posee, como la buena salud, no solo la riqueza. Entonces, si uno no dedica y usa sus bendiciones de la manera correcta como lo ordena Alá, el exaltado, la súplica del ángel irá en contra de él.
La destrucción mencionada en el hadiz principal no necesariamente se refiere a la pérdida de la bendición, sino que incluye que la bendición mundana se convierta en una fuente de estrés y dificultad para ellos en ambos mundos. Esto se puede observar fácilmente en aquellos que no usan correctamente sus bendiciones, como su riqueza. La misma riqueza que obtienen y atesoran con la esperanza de que se convierta en una fuente de paz para ellos, se convierte en la fuente de su estrés y ansiedad. Por lo tanto, es vital que los musulmanes utilicen correctamente cada bendición de acuerdo con las enseñanzas del Islam, para que reciban más en ambos mundos, lo que en realidad es verdadera gratitud. De lo contrario, podrían perder la bendición para siempre. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Y recuerda cuando tu Señor proclamó: si eres agradecido, ciertamente te aumentaré en favor. Caridad 3. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6444, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que los ricos en este mundo serán pobres en el más allá a menos que gasten sus bendiciones correctamente, pero estas personas son pocas en número. Esto significa que la mayoría de los ricos gastan incorrectamente su riqueza. Es decir, sobre cosas que son vanas y por lo tanto no les proporcionan ningún beneficio en el más allá ni ningún beneficio real en este mundo. O gastan en cosas pecaminosas que se convertirán en una carga para ellos en ambos mundos. O gastan en cosas lícitas de una manera que al Islam no le gusta, como ser despilfarradora o extravagante. Por estas razones los ricos se volverán pobres en el día del juicio, ya que no usaron sus bendiciones como sus riquezas, de manera que agradara a Alá Todopoderoso. Esta pobreza conducirá a una difícil rendición de cuentas, estrés, arrepentimientos e incluso castigos. Además, aquellos que atesoran sus riquezas, encontrarán que ésta los abandona en la tumba y así llegarán al más allá con las manos vacías, como un indigente. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2379. El difunto dejará la riqueza para que otros la disfruten mientras ellos son responsables de ganarla y acumularla. Finalmente, cuando los ricos se distraen ganando, atesorando, salvaguardando y aumentando su riqueza, eso los distrae de realizar obras de justicia, que es lo que hará rico a alguien en el día del juicio. En realidad, perder esto los hará pobres. Es importante tener en cuenta que gastar la riqueza correctamente no es solo donar caridad, sino que incluye gastar en las necesidades propias y de sus dependientes sin ser despilfarrador ni extravagante. La persona verdaderamente rica es aquella que utiliza sus bendiciones, como su riqueza, correctamente según lo prescrito por el Islam. Esta persona será rica en este mundo y en el próximo. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. A cualquiera que haga justicia, sea hombre o mujer, mientras sea creyente, seguramente le haremos vivir una buena vida, y seguramente le daremos su recompensa, en el más allá, de acuerdo con lo mejor de lo que solía hacer. En realidad, esta persona se lleva sus bendiciones al más allá. Esta actitud también les proporciona tiempo libre que les permite realizar obras de justicia, lo que a su vez solo aumenta su riqueza en el más allá. Finalmente, aquel que utiliza las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Alá, Altísimo, le ha demostrado gratitud. Esto conducirá a un aumento de las bendiciones para ellos en ambos mundos. Esta es la definición correcta de riqueza. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Y recuerda cuando tu Señor proclamó: si eres agradecido, ciertamente te aumentaré en favor. Caridad 4. En un largo hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6806, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mencionó 7 grupos de personas a quienes se les concederá sombra en el día del juicio de Alá, el Exaltado. Esta sombra los protegerá de los horrores del día del juicio, que incluye el calor insoportable causado por el sol que se acerca a 2 millas de la creación. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2421. Uno de estos grupos incluye una persona que dona obras de caridad secretas.
aunque donar caridad públicamente puede invitar y animar a otros a hacer lo mismo, lo que aumenta la recompensa dependiendo de cuántas personas sigan su comportamiento, como se confirma en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 2351, donar caridad en secreto evita el peligro. Pecado de ostentación que destruye la propia acción. Cuando un musulmán hace una donación en secreto, indica su sinceridad para complacer únicamente a Alá, el Exaltado. Es importante señalar que este hadith no establece un límite de cuánta caridad se debe donar. Entonces un musulmán no tiene excusa si no sigue este consejo, ya que Alá, Exaltado, observa la calidad del significado de una acción, la sinceridad de una persona, no la cantidad. Esto ha sido confirmado en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1. Además, la caridad en el Islam no se limita solo a la donación de riqueza. De hecho, abarca todas las buenas obras, como ordenar el bien y prohibir el mal. Esto ha sido aconsejado en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 1671. Mientras una de estas buenas obras se realice en secreto sin que la persona lo mencione a otros, se espera que cumpla este hadith y se le conceda sombra en el día del juicio. Caridad 5. En un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1417, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que un musulmán debería salvarse del infierno incluso dando medio dátil como caridad. Este hadith, como muchas otras enseñanzas del Islam, indica la importancia de la calidad sobre la cantidad. El diablo a menudo disuade a los musulmanes de realizar actos de justicia haciéndoles creer que el acto es demasiado pequeño y, por lo tanto, insignificante para Alá, el Exaltado. Desafortunadamente, incluso otros musulmanes ignorantes a menudo desalientan a otros de realizar ciertas acciones justas alegando que son insignificantes e innecesarias. Es importante que un musulmán no caiga en esta trampa y, en cambio, se esfuerce por realizar todas las obras de bien, grandes o pequeñas, ya que Alá, el Exaltado, sin duda observa las cualidades de uno y juzga a las personas en función de ellas. Un aspecto de esta cualidad es la intención de uno, es decir, ya sea que lo hagamos únicamente por la causa de Alá, Exaltado, o por alguna otra razón, como por ejemplo presumir. Un musulmán debe concentrarse primero en corregir la calidad de su buena acción, como poseer una buena intención, y luego asegurarse de que la fuente de la buena acción, como dar caridad, provenga de una fuente legal, como cualquier acción que tenga un fundamento. En lo ilícito no será aceptado. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 661. A continuación, un musulmán debe realizar todos los actos rectos voluntarios de acuerdo con sus medios y fuerzas. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, dejó claro en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6465, que las acciones más amadas por Alá, el Exaltado, son las regulares, incluso si se consideran pequeñas. Además, es más probable que realizar buenas obras con regularidad cambie a un musulmán para mejor en comparación con hacer una gran acción de vez en cuando. Con respecto a la caridad voluntaria, un musulmán debe donar regularmente de acuerdo con sus posibilidades, incluso si es una sola libra, y creer firmemente que Alá, el Exaltado, convertirá esto en una montaña de recompensa en el día del juicio. De hecho, esto ha sido prometido en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 662. En conclusión, un musulmán debe concentrarse en la calidad sobre la cantidad y realizar todo tipo de buenas obras con regularidad de acuerdo con sus medios y fuerzas. Caridad 6. En un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2029, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó 3 cosas. La primera es que la caridad no disminuye la riqueza. Esto se debe a que cualquier cosa que un musulmán gaste por la causa de Alá, el Altísimo, con respecto a cualquier bendición como el tiempo, Alá el Altísimo lo compensará. Esta compensación será mucho mayor de lo que utilizaron originalmente. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 245.
¿Quién es el que le concedería a Alá un buen préstamo para que él se lo multiplique muchas veces? Por ejemplo, Alá Todopoderoso puede conceder a quien gasta por él oportunidades financieras que conduzcan a un aumento general de la riqueza. Además, esto podría estar refiriéndose a la realidad de que cualquier cosa que esté destinada a ser gastada en una persona, que es su verdadera riqueza, nunca puede cambiar independientemente de su comportamiento o del comportamiento de toda la creación. De hecho, la provisión de una persona le fue asignada más de 50.000 años antes de que Alá, el Altísimo, creara los cielos y la tierra. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Entonces, en realidad, la caridad de uno no cambiará la cantidad de riqueza que está destinada a gastarse en ellos, como la riqueza gastada en sus alimentos. Finalmente, la caridad no reduce la riqueza de uno, ya que uno solo deposita su riqueza en su cuenta del más allá. Esto es como quien transfiere dinero entre dos cuentas bancarias propias. En este sentido, la caridad no reduce la riqueza, ya que el verdadero beneficiario es uno mismo. Recordar esto evitará que uno busque la gratitud de aquellos a quienes ayuda y evitará el orgullo, ya que, en realidad, uno no beneficia a nadie más que a sí mismo cuando da caridad. Caridad 7. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6006, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que un musulmán puede obtener la misma recompensa que aquel que ayuna todos los días y ofrece la oración voluntaria durante toda la noche si apoya económicamente una viuda o un pobre. En este ajetreado mundo moderno, los musulmanes a menudo luchan por encontrar tiempo para realizar actos voluntarios de justicia, como los ayunos voluntarios o la oración nocturna voluntaria. El Islam, como siempre, ofrece a todos, independientemente de su estilo de vida, una manera conveniente de recibir la recompensa de Alá, Todopoderoso. En este caso, un musulmán puede apoyar económicamente a una viuda o a un pobre para poder obtener esta gran recompensa. Es aún más fácil hoy en día patrocinar a los necesitados, ya que no es necesario viajar hasta ellos para ayudarlos. Se pueden utilizar organizaciones benéficas acreditadas y confiables para realizar donaciones con regularidad. Y un musulmán no debe dejarse engañar ni disuadirse de donar creyendo que su dinero no llegará a los necesitados, ya que Alá, exaltado, los recompensará según su intención, independientemente de si el dinero llega a los pobres o no. Esto se indica en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1. El deber de un musulmán es donar a través de una organización benéfica acreditada y confiable con la intención correcta, es decir, complacer a Alá, el exaltado. Apadrinar a los necesitados no es caro, ya que la mayoría de las personas gastan más dinero en su factura telefónica mensual y otros lujos innecesarios. La triste verdad es que si cada musulmán con capacidad financiera patrocinara a una persona necesitada, la pobreza en el mundo disminuiría dramáticamente. Finalmente, el que no puede permitirse el lujo de hacer esto debe alentar al que sí puede permitírselo, y como resultado recibirá la recompensa de donar la caridad. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2674. Por lo tanto, esto no deja ninguna razón por la que todos los musulmanes deban perder la oportunidad de obtener esta fácil recompensa. Caridad 8. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 664, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la caridad extingue la ira de Alá, el exaltado, y protege a uno contra una muerte maligna. Esta caridad incluye tanto la caridad obligatoria como la voluntaria. Como se menciona en este hadiz, la caridad tiene un fuerte efecto positivo, ya que la riqueza es a menudo un objeto mundano querido por la gente. Entonces, cuando lo entregan por amor a Alá, el Altísimo, al donarlo a los necesitados, Alá, el Altísimo, aparta de ellos su ira, la ira causada por su desobediencia. Cuando esto ocurra, la persona quedará rodeada por la misericordia de Alá, el Exaltado,
que la guiará a través de las dificultades, tentaciones y pruebas que enfrenta en este mundo de manera segura, de modo que cuando llegue a la muerte, muera en sumisión a Alá, el Exaltado, es decir, como un verdadero musulmán. Una muerte mala es cuando uno muere sin fe. Esto puede ocurrir cuando uno posee una fe débil, lo cual es el resultado de su ignorancia del conocimiento islámico. Cuanto más uno adquiera y actúe según el conocimiento islámico, más fuerte se volverá su fe. Una muerte mala también puede ocurrir cuando uno persiste en pecados mayores, como abandonar las oraciones obligatorias. No hace falta ser un erudito para concluir dónde terminará esta persona en el más allá. Es la razón por la cual el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1961, que una persona generosa está cerca de Alá, el Exaltado, cerca de la gente, cerca del paraíso y lejos del infierno. Por lo tanto, un musulmán debe acostumbrarse a donar caridad con regularidad, de acuerdo con sus posibilidades, ya que Alá, Exaltado, observa la calidad, el significado, la sinceridad, no la cantidad. Incluso un dátil entregado sinceramente por la causa de Alá, el Exaltado, obtendrá una recompensa musulmana mayor en tamaño que una montaña. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2342. Finalmente, hay que recordar que la caridad incluye todas las buenas obras que ayudan a los demás, no solo la riqueza. Entonces, quien no posee riquezas debe dar caridad de otras maneras, como dando a los demás su tiempo, energía y apoyo emocional. Lo mínimo que uno puede hacer es mantener el daño verbal y físico lejos de los demás, ya que esto se considera como darse caridad a uno mismo. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 250. Caridad 9. En un hadiz encontrado en Conciencia y Aprehensión del Imam Munchari, número 603, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que todos estarán bajo la sombra de su caridad en el día del juicio. Es importante tener en cuenta que se trata de una bendición extremadamente importante de obtener, ya que el sol será llevado a 2 millas de la creación en el día del juicio. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2421. La gente lucha por soportar el calor de un día de verano. ¿Cómo podrán soportar el calor del día del juicio sin sombra? Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse en dar caridad con regularidad, independientemente de su cantidad, ya que Alá, Exaltado, no observa la cantidad, juzga las acciones basándose en la calidad, es decir, la sinceridad de cada uno. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1. Además, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6465, advierte que las acciones más amadas por Alá, el Exaltado, son las regulares, incluso si son pequeñas. De hecho, Alá Altísimo ha dejado claro que recompensará las acciones incluso si son del tamaño de un átomo. Capítulo 99 Az-Zalzala, versículo 7. Así que quien haga el peso de un átomo de bien, lo verá. Por lo tanto, esto no deja a los musulmanes sin excusa para no donar regularmente caridad para complacer a Alá, el Exaltado, con la esperanza de obtener una sombra fuerte que los proteja del intenso calor de un gran día. Finalmente, hay que recordar que la caridad incluye todas las buenas obras que ayudan a los demás, no solo la riqueza. Entonces, quien no posee riquezas debe dar caridad de otras maneras, como dando a los demás su tiempo, energía y apoyo emocional. Lo mínimo que uno puede hacer es mantener el daño verbal y físico lejos de los demás, ya que esto se considera como darse caridad a uno mismo. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 250. Caridad 10. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1855, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, recomendó algunas características que permitirán a un musulmán entrar al paraíso en paz. Una de estas características es alimentar a otros por la causa de Alá, Todopoderoso.
Esta es una gran acción que conduce a la complacencia de Alá, Altísimo, y a una gran recompensa. Capítulo 76 Al-Insan, versículos 9 a 11. Os alimentamos solo por el rostro, es decir, la aprobación de Alá. No deseamos de vosotros recompensa ni gratitud. De hecho, tememos de nuestro Señor un día austero y angustioso. Así Alá los protegerá del mal de ese día, y les dará resplandor y felicidad. Además, aquel que alimenta a otros por la causa de Alá, el Exaltado, será alimentado con los frutos del paraíso en el día del juicio. Esto se aconseja en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2449. Finalmente, un musulmán debe esforzarse por dar todas las formas de caridad con regularidad, de acuerdo con sus medios, independientemente de su cantidad, ya que Alá, el Exaltado, juzga la calidad del significado. La intención de uno. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1. Caridad 11. En un hadiz encontrado en Conciencia y Aprehensión del Imam Munchari, número 2520, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, recomendó las características de una persona afortunada. Una de estas características es gastar el exceso de riqueza en formas que agraden a Alá Altísimo. El exceso de riqueza es la riqueza que queda después de que uno satisface sus necesidades y las de sus dependientes sin desperdicio, exceso o extravagancia. Un musulmán debe ahorrar razonablemente para el futuro cercano, y luego gastar el resto en formas que agraden a Alá, Todopoderoso, como la caridad. No deben gastarlo en cosas vanas o pecaminosas ni acumularlo. En realidad, el acaparamiento de riqueza lo hace inútil, ya que esta práctica desafía el propósito mismo de su creación. La riqueza que circula en la sociedad es beneficiosa para todos, mientras que el acaparamiento solo amplía la brecha entre ricos y pobres. Y en realidad no beneficia a su dueño, ya que no pudo disfrutarlo durante su vida, pero será responsable de ello en el más allá. Un musulmán debe evitar obtener riqueza excesiva, o al menos utilizarla de la manera correcta. Además, este consejo se aplica a todas las bendiciones de uno, es decir, uno debe esforzarse por usar todas las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Alá, Altísimo, y evitar usearlas en cosas vanas o pecaminosas. Las cosas vanas solo conducen a desperdiciar los preciosos recursos de uno, y será un gran arrepentimiento para ellos en el día del juicio, especialmente cuando observen la recompensa dada a aquellos que utilizaron sus bendiciones correctamente. Finalmente, las cosas vanas y pecaminosas solo generan estrés y problemas en ambos mundos, ya que esto hace que uno olvide a Alá, el Exaltado, ya que recordarlo verdaderamente implica usar las bendiciones que uno ha recibido de maneras que le agradan. Capítulo 20 Ta, verso 124. Y quien se aparte de mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimida, es decir, difícil, y lo reuniremos, es decir, lo resucitaremos, ciego en el día de la resurrección. Caridad 12. En un hadiz encontrado en Conciencia y Aprehensión del Imam Munchari, número 2556, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, dio buenas nuevas a quien posee las siguientes características. Una de estas características es gastar riquezas sin desobedecer a Alá, Altísimo, y ayudar a los débiles y necesitados. Esto incluye cualquier gasto que genere beneficios reales en este mundo o en el próximo. Incluye gastar para satisfacer las necesidades propias y las de las personas a su cargo sin excesos, despilfarros ni extravagancias. Gastar de esta manera es de hecho una acción justa según un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 4006. Este gasto correcto abarca todas las bendiciones mundanas que uno ha recibido e implica usearlas de manera que agrade a Alá, el Exaltado. Ayudar a los necesitados incluye todo tipo de ayuda y apoyo, como ayuda financiera, emocional y física. Quien ayude a otros de esta manera obtendrá el apoyo de Alá, Altísimo, en ambos mundos. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1930.
Quien obtenga esto no puede fracasar, ya que la ayuda de Alá, el Exaltado, vence todas las cosas. Uno siempre debe ser sincero en sus acciones y realizarlas únicamente para complacer a Alá, Todopoderoso. Esto se demuestra cuando no se espera ni se exige gratitud alguna de las personas. Uno debe ayudar a los demás tal como desea que otros le ayuden a él. Caridad 13. En un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 250, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó algunas acciones rectas fáciles de realizar. La primera buena acción es ayudar a alguien en su oficio específico, según sus posibilidades. Por ejemplo, un musulmán puede apoyar a alguien en su profesión pagando su educación superior o cualquier tarifa relacionada con su profesión. Ayudar de esta manera es, de hecho, una excelente manera de mantener a toda una familia, ya que ayudar a una persona que gana para mantener a su familia es indirectamente apoyar a la familia, aunque sea mucho más barato y más fácil que en realidad mantener a toda la familia. Además, el donante seguirá recibiendo la recompensa, incluso después de su muerte, siempre y cuando la persona se beneficie del apoyo del donante mientras trabaja en su oficio. Lo siguiente que se menciona en el hadith principal que se analiza es que un musulmán debe ayudar a alguien que no tiene una profesión. Esto puede incluir asesorarlos sobre lo mejor que pueden hacer para obtener riqueza legal, pagar su educación o alentar a los dueños de negocios a contratarlos. Esto incluye cualquier cosa que ayude a este tipo de personas a obtener provisiones legales para que puedan satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes. Esta es una buena acción importante, ya que quien no tiene una ocupación legal tiene más probabilidades de buscar riqueza a través de medios ilegales como los delitos. Por lo tanto, ayudar a las personas a obtener una profesión legal reduce los delitos y la pobreza en la sociedad. Esto beneficia a todos dentro de la sociedad. Lo último mencionado en el hadith principal en discusión, que todos los musulmanes son capaces de hacer, es mantener el daño lejos de los demás, ya que es un acto de caridad hacia uno mismo, ya que los salva del castigo. De hecho, mantener el daño verbal y físico alejado de uno mismo y de las posesiones de los demás es la definición misma de un verdadero musulmán y creyente. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sunan an-Nasai, número 4998. Incluye tratar a los demás de la misma manera que uno desea que los demás los traten. En pocas palabras, aquel que deja a los demás en paz obtendrá paz y recompensa. El musulmán que contribuye a este comportamiento beneficiando a otros según sus posibilidades, incluso si es solo una buena palabra de aliento, obtendrá recompensa tras recompensa, y esto conduce al éxito en ambos mundos. Finalmente, es importante mantener el daño propio alejado de los demás, ya que la justicia se establecerá el día del juicio. El que hizo daño a otros se verá obligado a entregar sus buenas obras a aquellos a quienes hizo daño, y, si es necesario, cargará con los pecados de aquellos a quienes hizo daño. Esto bien puede causar que sean arrojados al infierno. Así lo advierte un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6579. Caridad 14. En un hadith encontrado en Sahih Bukhari número 1427, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, dio algunos consejos relacionados con la riqueza. Lo primero es que la ventaja es mejor que la inferior. Esto significa que quien se esfuerza en dar su caridad obligatoria y voluntaria según sus posibilidades, es superior a quien da menos, y en cambio quita cosas como riquezas de los demás. Este hadith no critica a los necesitados, ya que tienen derecho a tomar de otros para satisfacer sus necesidades. Pero critica a los que son capaces de dar pero retienen, y a los que aún no necesitan quitarles cosas a los demás. Aún así las piden y las toman. Un musulmán debe dar de acuerdo con sus posibilidades, independientemente de su tamaño, ya que Alá, exaltado, observa la calidad y el significado, la sinceridad de uno, no la cantidad. El valor de cada átomo de bien será registrado y recompensado por Alá, el exaltado. Capítulo 99 Az-Zalzala, versículo 7.
Así que quien haga el bien del peso de un átomo, lo verá. Y los musulmanes solo deberían pedir y recibir cosas de los demás si realmente las necesitan. De lo contrario, deben abstenerse de pedir demasiado, ya que esto lleva a que uno se vuelva dependiente de otras personas y pierda la confianza en Alá, el Altísimo. Uno debe utilizar los recursos que se le han concedido según las enseñanzas del Islam, como su fuerza física, y confiar en Alá Todopoderoso para satisfacer sus necesidades. Capítulo 11 Hud, versículo 6. Y no hay criatura en la tierra que Alá no la provea, y Él conoce su lugar de residencia y su lugar de almacenamiento. Todo está en un registro claro. Lo siguiente que se menciona en el hadith principal en discusión es que un musulmán primero debe gastar en sus propias necesidades y las de sus dependientes antes de hacer una donación caritativa. Esto no es solo una acción justa según un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 4006, sino que también es pecaminoso no esforzarse de manera legal para satisfacer las necesidades de las personas que dependen de uno, según un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 2312. Lo último que se menciona en el hadith principal en discusión es que la mejor caridad es cuando uno dona después de satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes sin excesos, despilfarros o extravagancias y sin ponerse en dificultades financieras. El Islam enseña a los musulmanes a no donar toda su riqueza, sino a donar regularmente según sus posibilidades y de forma equilibrada. La calidad y la coherencia de los hechos son más importantes que la cantidad de hechos. Caridad 15. En un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 2376, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, indicó que quien gasta de manera que agrade a Alá el Exaltado será recompensado de acuerdo con lo que dé. Y advirtió que no se acapare, de lo contrario Alá el Exaltado retendrá sus bendiciones. Es importante señalar que uno solo debe obtener y gastar riquezas lícitas, ya que cualquier acción justa que tenga un fundamento en algo ilícito será rechazada por Alá, Exaltado, independientemente de la intención de cada uno. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 2342. Así como el fundamento interno del Islam es la intención de uno, de manera similar el fundamento externo del Islam es obtener y utilizar lo lícito. Además, este gasto no se realiza solo a través de la caridad, sino que incluye el gasto en las necesidades propias y de las personas a su cargo de acuerdo con las enseñanzas del Islam, sin despilfarro, exceso o extravagancia. De hecho, esta es una acción justa según un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 4006. Un musulmán debe gastar de manera equilibrada, de modo que pueda ayudar a otros sin volverse necesitado. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 29. Y no encadenes tu mano a tu cuello ni la extiendas completamente y por lo tanto, te vuelvas culpado e insolvente. Un musulmán debe donar regularmente de acuerdo con sus posibilidades, aunque sea un poco, ya que Alá, Exaltado, observa la calidad, el significado, la sinceridad, no la cantidad de una acción. Donar un poco con regularidad es mucho mejor y más querido por Alá, Exaltado, que donar una cantidad mayor de vez en cuando. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6465. Es importante señalar que, como se menciona en el hadith principal que se analiza, cuando uno da según sus posibilidades, Alá, el Exaltado, lo recompensará según su estatus infinito. Pero aquel que se contenga encontrará una respuesta similar de Alá, el Altísimo. Si un musulmán atesora su riqueza, la dejará para que otros la disfruten mientras él es responsable de ella. Si hacen mal uso de su riqueza, se convertirá en una maldición y una carga para ellos en este mundo y un castigo en el próximo. Finalmente, este hadith se aplica a todas las bendiciones mundanas que uno ha recibido, no solo a la riqueza. Cuando uno se esfuerza por usarlos de manera que agrade a Alá, el Altísimo, encontrará paz mental, éxito y un aumento de las bendiciones, ya que ha mostrado gratitud a Alá, el Altísimo. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7.
Y recuerda cuando tu Señor proclamó: si eres agradecido, ciertamente te aumentaré en favor. Y el capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. A cualquiera que haga justicia, sea hombre o mujer, mientras sea creyente, seguramente le haremos vivir una buena vida, y seguramente le daremos su recompensa, en el más allá, de acuerdo con lo mejor de lo que solía hacer. Esto deja claro que un musulmán no necesita ser rico para obtener bendiciones, paz y éxito en ambos mundos. Solo necesitan usar las bendiciones que se les han concedido de manera que agrade a Alá, Altísimo, independientemente de cuán pequeñas sean estas bendiciones. Caridad 16. En un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2866, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que dar caridad durante la vida es 100 veces mejor que darla cuando se llega al lecho de muerte. Es importante entender esto, ya que muchos musulmanes creen tontamente que pueden acumular su riqueza o gastarla en formas que agraden a sus propios deseos, en lugar de agradar a Alá, el Exaltado, y cuando llegan a su lecho de muerte donan grandes cantidades de salud. En primer lugar, como se advierte en este hadith, un musulmán perderá la mayor parte de su recompensa si se comporta de esta manera. Esto se debe a que se han dado cuenta de que se están yendo de este mundo y que su preciosa riqueza ahora se ha vuelto insignificante e inútil para ellos, ya que no pueden llevársela con ellos. Dar algo inútil a Alá, Todopoderoso, no es la característica de un verdadero musulmán. De hecho, contradice la verdadera creencia y la piedad. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 92. Nunca obtendrás la buena recompensa hasta que gastes en el camino de Alá de aquello que amas. Por lo tanto, un musulmán debe ser amable consigo mismo y gastar de manera que agrade a Alá, Todopoderoso, lo que incluye gastar en sus propias necesidades y las de sus dependientes sin despilfarro, exceso o extravagancia. No deben esperar hasta el último momento, ya que esto podría llegar inesperadamente, y gastar en este momento no será tan fructífero para ellos de todos modos. Caridad 17. En un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud número 2511, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió contra la codicia. Esto puede llevar a uno a retener la caridad obligatoria, y esto solo conduce a la destrucción en ambos mundos. Por ejemplo, un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1403, advierte que la persona que no don su caridad obligatoria se encontrará con una gran serpiente venenosa que la morderá continuamente en el día del juicio. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 180. Y aquellos que con avidez retienen lo que Alá les ha dado de su generosidad, no piensen jamás que es mejor para ellos. Más bien es peor para ellos. Sus cuellos estarán rodeados por lo que retuvieron el día de la resurrección. Si la avaricia de una persona le impide donar caridad voluntaria, puede que no sea ilegal, pero sí muy indeseable, ya que esto contradice las características de un verdadero creyente. En pocas palabras, la persona tacaña está lejos de Alá, el Exaltado, lejos del paraíso, lejos de la gente y cerca del infierno. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1961. La codicia alentará a uno a usar sus bendiciones, como su tiempo y riqueza, de maneras que le agraden a uno mismo, en lugar de reconocer que el camino hacia la paz y el éxito en ambos mundos es usar las bendiciones que uno ha recibido de manera que agraden a Alá, el Exaltado, el verdadero dueño y otorgador de todas las bendiciones. Una persona codiciosa solo se preocupa por sus propios derechos y, por lo tanto, fácilmente descuidará los derechos de Alá, el Exaltado y del pueblo. Esto solo genera estrés y problemas en ambos mundos. Caridad 18. En un largo hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2616, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, describió algunas acciones importantes que los musulmanes deben esforzarse por realizar. Una de las cosas mencionadas es que la caridad extingue los pecados como el agua apaga el fuego.
Un hadith similar encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 664, advierte que la caridad extingue la ira de Alá, el exaltado, y protege al musulmán de una muerte maligna. Una muerte mala es cuando una persona muere después de perder su fe, es decir, como no musulmán. No hay pérdida mayor que esta. Posiblemente esta sea la razón por la cual el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1961, que una persona tacaña está lejos de Alá, el Altísimo, lejos del pueblo, lejos del paraíso y cerca del infierno. Los musulmanes deberían tomar nota y esforzarse por dar la mayor cantidad de caridad posible. Como la caridad en el Islam abarca tantas acciones físicas diferentes, como sonreírle a alguien para que se sienta seguro, como se aconseja en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1956, ningún musulmán puede excusarse de dar caridad en abundancia. Además, como Alá Todopoderoso prioriza la calidad de una acción por encima de su cantidad, uno debe persistir en los actos de caridad, incluso si son pequeños. De hecho, Alá Altísimo ama las acciones que son regulares incluso si son pequeñas. Esto ha sido aconsejado en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6464. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 271. Si revela sus gastos caritativos son buenos, pero si las ocultas y las das a los pobres, mejor te será, y él te quitará algunas de tus malas así. Caridad 19. Tuve un pensamiento que quería compartir. Los musulmanes a menudo afirman que debido a sus vidas ocupadas, no encuentran tiempo para realizar actos rectos voluntarios o incluso adquirir más conocimientos sobre el Islam. En casos como este, un musulmán debe esforzarse por donar la mayor cantidad de caridad posible, ya que esta buena acción no requiere mucho tiempo y es una gran rama de la fe. Hay innumerables virtudes de la donación de caridad que se han mencionado en el Sagrado Corán y los hadices del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Por ejemplo, la persona generosa está cerca de Alá, el exaltado cerca de la gente, cerca del paraíso y lejos del infierno. Mientras que el tacaño está cerca del infierno, lejos de Alá el Altísimo, lejos de la gente y lejos del paraíso. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1961. Además, mientras un musulmán beneficia a otros a través de su caridad, incluso si están preocupados por las cosas mundanas, Alá exaltado seguirá ayudándolos. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 225. Esta ayuda de Alá Todopoderoso se extenderá a todos los aspectos de la vida de cada uno y en ambos mundos. Es importante tener en cuenta que esta organización benéfica no tiene por qué representar una gran cantidad de riqueza. Uno debe esforzarse por dar con regularidad y de acuerdo con sus posibilidades, incluso si es una cantidad pequeña, ya que Alá Altísimo no observa la cantidad sino la calidad. Además, estos hadices y otros tampoco declaran que la caridad deba ser de gran cantidad. Para concluir, lo ideal es que un musulmán dedique tiempo a cumplir con todas las diferentes ramas de la fe. Pero si están demasiado preocupados por el mundo material, al menos deberían cumplir con los deberes obligatorios en esta importante rama, esperando que a través de ello Alá el Altísimo les conceda la salvación en el último día. Caridad 20. Tuve un pensamiento que quería compartir. Cuando un musulmán realmente cree que todo lo que posee pertenece a Alá, el Altísimo, entonces usar correctamente las bendiciones que posee, como dar caridad, a través de la gracia de Alá, el Altísimo, se vuelve fácil. Quien adopta esta actitud se da cuenta de que simplemente está devolviendo un préstamo que le concedió Alá Todopoderoso. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 254. Oh vosotros que habéis creído, gastad de lo que os hemos proporcionado. Este comportamiento también protege a uno de destruir su buena acción de caridad a través del orgullo. El orgullo hace que una persona crea que le está haciendo un favor a Alá,
el Altísimo y a los necesitados al donar caridad. Pero de la misma manera que uno devuelve un préstamo bancario sin orgullo, los musulmanes deben darse cuenta de que su caridad es una forma de pagar el préstamo otorgado por Alá, exaltado. Además, los necesitados le hacen un favor al donante al aceptar su caridad. Los necesitados son un medio para obtener la recompensa de Alá, Altísimo, y sin ellos esto sería imposible. Si uno cree que su riqueza fue acumulada a través de su inteligencia y fuerza, debe entender que estas cosas también fueron dadas por Alá, el Altísimo. Por lo tanto, este préstamo en forma de bendiciones como riquezas debe ser devuelto a Alá, Altísimo. De lo contrario podrían enfrentar una pena que comenzará en este mundo y continuará en el más allá. Cuando uno hace una donación de caridad, su transacción no es con una persona necesitada, sino con Alá Altísimo. Cuando una persona hace negocios sinceramente con Alá Altísimo, puede estar seguro de que obtendrá un beneficio inimaginable que le beneficiará en este mundo y en el próximo. Esto ha sido indicado en los principales versículos que estamos analizando. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 245. ¿Quién es el que le concedería a Alá un buen préstamo para que él se lo multiplique muchas veces? Operaciones financieras 1. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2076, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, suplicó por la misericordia de Alá, el exaltado, sobre aquellos que son indulgentes en asuntos financieros, como la compra y venta de bienes y cuando exigen el reembolso de un préstamo. Es importante que los musulmanes no sean codiciosos en asuntos financieros, ya que la codicia empuja a uno hacia lo ilegal. Incluso si uno evita lo ilegal, la codicia privará al musulmán de esta súplica de misericordia, así como la codicia le impedirá actuar con indulgencia con los demás. En pocas palabras, la codicia nos aleja de Alá, el exaltado, del paraíso de la gente y nos acerca al infierno. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1961. Un musulmán nunca debe aprovecharse de los demás sobrevalorando sus productos, especialmente en tiempos de dificultad general, como una crisis financiera. En todos los asuntos financieros, los musulmanes deben dejar todo claro a las demás personas involucradas, ya que ocultar cosas como un defecto en sus bienes es engañoso y contradice las características de un verdadero musulmán. De hecho, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2079, advierte que cuando las personas engañan a otros en asuntos financieros, las bendiciones de Alá Todopoderoso desaparecen. Esto elimina la satisfacción con su riqueza, independientemente de cuánto obtengan y posean. Esto a su vez hace que uno se vuelva más codicioso. Cuanto más codicioso sea uno, menos paz obtendrá. Finalmente, cuando otros se encuentran en dificultades financieras, un musulmán debe esforzarse por ayudarlos según sus posibilidades, ya que esto conduce al apoyo constante de Alá, el exaltado en ambos mundos. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4893. De hecho, aquel que cancela una deuda por la causa de Alá, el Altísimo, será aliviado por Alá, el Altísimo en ambos mundos. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 225. Mostrar indulgencia y buena conducta durante las transacciones comerciales mejorará la reputación comercial de uno, lo que a su vez ayudará a sus negocios. De modo que adoptar indulgencia en asuntos de negocios conduce a beneficios tanto en asuntos mundanos como religiosos. Finalmente, adoptar indulgencia en asuntos de negocios también garantizará que un musulmán comprenda que sus negocios no son su prioridad número uno en la vida. No es más que un medio para alcanzar un fin, siendo el fin la preparación práctica para el más allá. Esto implica usar las bendiciones que uno ha recibido de maneras que agraden a Alá, Altísimo. Mientras que aquel que no muestra indulgencia en asuntos de negocios se volverá más codicioso. Y la avaricia siempre centra la atención de una persona en ganar y acaparar el mundo material. Este se convierte en su objetivo final y prioridad número uno en la vida.
Esto les impide prácticamente prepararse para el más allá. Tratos financieros 2. En un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2146, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que los comerciantes serán levantados como personas inmorales en el día del juicio, excepto aquellos que temen a Alá el Exaltado, actúan con rectitud y hablan la verdad. Este hadiz se aplica a todos aquellos que participan en transacciones comerciales. Es extremadamente importante temer a Alá, el Altísimo, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto incluye tratar a los demás con amabilidad según las enseñanzas del Islam. De hecho, uno debe tratar a los demás como desea que la gente los trate. Con respecto a los negocios, un musulmán debe ser honesto en su discurso y revelar todos los detalles de la transacción a todos los involucrados. Un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2079, advierte que cuando los musulmanes ocultan cosas en las transacciones financieras, como defectos en sus bienes, esto conducirá a una pérdida de bendiciones. Actuar con rectitud incluye evitar engañar a los demás haciéndoles pagar excesivamente por los bienes. Un musulmán simplemente debe tratar a los demás como desean que los traten, con honestidad y total apertura. De la misma manera que a un musulmán no le gustaría que lo maltrataran en asuntos financieros, no debería maltratar a los demás. Actuar con rectitud incluye evitar las prácticas ilegales discutidas en el Islam y la ley del país. Si uno no está satisfecho con las leyes comerciales de su país, no debería hacer negocios allí. Además, actuar con rectitud también incluye utilizar el éxito empresarial de una manera que agrade a Alá Todopoderoso. Esto garantizará que sus negocios y su riqueza se conviertan en una fuente de comodidad y paz para ellos en ambos mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. A cualquiera que haga justicia, sea hombre o mujer, mientras sea creyente, seguramente le haremos vivir una buena vida, y seguramente le daremos su recompensa, en el más allá, de acuerdo con lo mejor de lo que solía hacer. Pero aquellos que hacen mal uso de su éxito empresarial, encontrarán que éste se convierte en una fuente de estrés y miseria, ya que han olvidado a Alá, el Exaltado, aquel que les concedió el éxito. Capítulo 20 Ta, verso 124. Y quien se aparte de mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimida, es decir, difícil, y lo reuniremos, es decir, lo resucitaremos, ciego en el día de la resurrección. Quienes realizan negocios siempre deben evitar mentir, ya que conduce a la inmoralidad y la inmortalidad conduce al infierno. De hecho, una persona seguirá diciendo y actuando basándose en mentiras hasta que Alá, Todopoderoso, la registre como un gran mentiroso. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami' at-Tirmidhi, número 1971. Tratos financieros 3. En un hadiz encontrado en Jami' at-Tirmidhi, número 2482, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que todo gasto lícito obtiene recompensa de Alá, el Exaltado, excepto la riqueza que se gasta en construcción. Esto incluye todo gasto en cosas lícitas que esté libre de exceso, despilfarro o extravagancia. El gasto en construcción que es necesario no está incluido en este hadiz, pero sí la construcción que está más allá de las necesidades. Esto no es del agrado, ya que el gasto en construcción conduce fácilmente al despilfarro y la extravagancia. Además, es menos probable que quien gasta su riqueza en construcción haga donaciones de caridad y gaste de manera que agrade a Alá Todopoderoso. Además, este comportamiento a menudo anima al musulmán a tener esperanzas de una vida larga, ya que quien cree que su estancia en este mundo es extremadamente corta no desperdiciará energía y riqueza en construir una hermosa casa. Cuanto mayor sea la esperanza de una persona de tener una vida larga, menos acciones justas realizará, creyendo que siempre podrá realizar buenas obras en el futuro. También hace que uno retrase el arrepentimiento sincero creyendo que siempre puede cambiar para mejor en el futuro.
Finalmente, provoca que uno dedique más esfuerzos al mundo para crear una vida más cómoda durante su supuesta larga estancia en este mundo. Participar activamente en construcciones innecesarias ocupa el tiempo de uno, lo que les impide realizar actos voluntarios de justicia, como el ayuno y la oración nocturna voluntaria, debido a una fatiga extrema. También les impide esforzarse por obtener y actuar en base al conocimiento islámico. Finalmente, en realidad, la participación en construcciones innecesarias nunca termina. Es decir, en el momento en que una persona completa una parte de su casa, pasa a la siguiente hasta que el ciclo se repite. Por lo tanto, los musulmanes deben adherirse a lo que sea necesario con respecto a todas las cosas, no solo a la construcción, para poder evitar estas consecuencias negativas. Operaciones financieras 4. Leí un artículo de noticias hace un tiempo, que quería discutir brevemente. Informó sobre la actitud de algunas personas durante el brote del virus corona. Es importante para los musulmanes mostrar al mundo las verdaderas enseñanzas del Islam, demostrando prácticamente el comportamiento de un verdadero musulmán. Es obvio que muchas personas en todo el mundo están pasando por dificultades debido al virus, como dificultades financieras. Por lo tanto, un musulmán nunca debería aprovecharse de estas dificultades de ninguna manera, como aumentar el precio de sus productos, sabiendo que la gente está desesperada, o bajando los salarios de sus empleados, sabiendo que tolerarán este comportamiento debido a las dificultades que enfrentan. Es vital que la gente reconozca a un musulmán no por su vestimenta islámica, sino por su comportamiento. La gente debería reconocer la grandeza del Islam a través de esto. Por ejemplo, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2079, que un musulmán que vende algo debe revelar sus defectos al comprador antes de comprarlo, ya que mentir solo eliminará los defectos. Bendiciones de Alá, el Exaltado. Por lo tanto, los musulmanes nunca deben aprovecharse de las dificultades de los demás, especialmente en tiempos de dificultades y estrés generalizados. En todo caso, los musulmanes deberían facilitar las cosas a los demás ofreciéndoles toda la ayuda posible. Mientras los musulmanes estén ocupados ayudando a otros por la causa de Alá, el exaltado Alá, exaltado continuará apoyándolos. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4893. Quien recibe el apoyo de Alá, el exaltado, nunca puede fallar en este mundo ni en el próximo. Pero aquel que se aprovecha de las dificultades de los demás, bien puede encontrarse con que se le deja a su suerte en este mundo y en el próximo. Esto solo conducirá a estrés en este mundo, ya que las mismas cosas que ganan a través de esta actitud se convertirán en una fuente de estrés para ellos y bien pueden conducir a la destrucción en el otro mundo, incluso si esto no es obvio para una persona en este mundo. Toda alabanza es para Alá, Señor de los mundos, y que la paz y las bendiciones sean con su último mensajero, Muhammad, su noble familia y compañeros. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web, www.shaikpod.com.